como dije, eh, thank you, Moreno. Como dije la vez pasada, creo que eh, fue muy claro la enseñanza cuando hablamos de Yeshua, cuando hablamos de Hashem, en cuanto a que ¿por qué nosotros decimos que Yeshua no es Dios? ¿Por qué nosotros creemos que Yeshua no puede ser Dios? La enseñanza pasada se trató de eso y quiero que pongamos mucha atención en esta enseñanza porque la enseñanza de hoy se trata de la divinidad de Yeshua. Por ahí varias gente por ahí anda, como siempre, discutiendo estos temas. Como siempre, de repente el ser humano pensamos que tenemos la verdad absoluta, toda la verdad en nuestras manos y bueno, pues ahí se cometen muchos errores, arbitrariedades con la misma Torah. Entonces, la vez pasada, como dije, dimos muchísimas pruebas de por qué Hashem sigue siendo Hashem y nunca va a poder, por definición, Dios morir y un hombre ser Dios. O sea, no se puede. La enseñanza de hoy, precisamente como dije, trata de la divinidad de Yeshua, y aunque tiene que ver con algunos términos por ahí iguales de que si eso no es Dios, el contexto de esta enseñanza va a ser la divinidad de Yeshua. Para poder llegar a algo concreto de qué es en verdad la divinidad de Yeshua, pues nos tenemos que meter a varias cositas, algo histórico, algo que nos arroja un nuevo pacto, porque después van a decir que eso es del antiguo pacto y el nuevo pacto pues es simplemente por gracia. Entonces, primero, ¿qué entienden ustedes por divinidad? ¿Qué es divinidad o qué entiendes cuando tú piensas o dices la divinidad de Yeshua? ¿Qué se te viene a la mente cuando tú piensas en la divinidad de Yeshua? Adelante, por favor. Bueno, yo lo veo como algo más supremo, como algo arriba de lo que somos nosotros terrenalmente hablando. O sea, como que es algo mejor, por así decirlo, y que tiene un poder diferente al que cualquier ser humano puede tener. Bueno, ahí está, Lilia. Ese es como ella ve esto de la divinidad de Yeshua. ¿Alguien más? Aquí no se vale. Aquí no se vale que opine, porque después van a decir lo que les digo. Bueno, vamos a entrar. Me imagino que cada quien tiene ese concepto, digamos, diferente. Cada persona de repente ahí tiene el concepto diferente, como hay unos grupos por ahí, hay gente por ahí que piensa que nosotros, cuando decimos que Yeshua HaMashiach no es Dios, ellos piensan que nosotros le quitamos la divinidad. ¿Es eso correcto? Ahorita lo vamos a ver, porque no es para nada de lo que la gente por ahí anda opinando. Así es que vamos a comenzar con esto. Con la ayuda de Hashem, vamos a ir poco a poquito. A lo mejor esta enseñanza no está muy larga, porque no quiero confundir a nadie. Entonces, por favor, la mayor atención que pueda. Como dije, para poder llegar a una conclusión sobre este tema de la divinidad de Yeshua, mis queridos hermanos, tenemos que estar conscientes que, apúntame eso por favor, tenemos que estar conscientes de que una cosa
Una cosa es la divinidad en el mundo judío de la Torá, en el mundo judío de los profetas, en el mundo judío de Yeshua y sus apóstoles, y otra muy diferente, la divinidad en el mundo helenista. Es un abismo de diferencia. Te lo voy a repetir otra vez. Tenemos que estar conscientes que una cosa es la divinidad en el mundo judío de la Torá, el mundo judío de los profetas, el mundo judío de Yeshua y sus apóstoles, y otra muy diferente, la divinidad en el mundo helenista a los que pertenecieron los padres de la iglesia. Y que después pasan todos estos conceptos al cristianismo, como ya en otras ocasiones hemos visto en el video pasado. Entonces, para poder llegar a reconocer la divinidad de Yeshua, necesitamos hacernos algunas preguntas que nos van a traer mucha más luz de este asunto que tenemos sobre la mesa, que como ya dijimos, es la divinidad de Yeshua. Vamos a hacernos primero esta pregunta con la que abrimos la enseñanza. ¿Qué es o qué significa la palabra divino? ¿Qué es o qué significa la palabra divino? Y ahorita te vas a sorprender de, de lo que significa o de lo que era. Por supuesto, hoy por hoy tenemos bien en claro, una vez que recibes los méritos de Yeshua y recibes a Dios como el único Dios verdadero y dejas tu idolatría, pues tenemos bien claro, cuando nosotros decimos quién es tu divinidad. O sea, no hay ningún problema. Hoy por hoy. Pero en el mundo antiguo, esta palabra o el significado de divinidad, inclusive si tú lo buscas por ahí, te van a dar algunas otras definiciones que quieren casi decir lo mismo. Yo simplifiqué muchas cosas, pero fíjate qué es la palabra divino. Significa perteneciente o relativo a Hashem. Perteneciente o relativo a Hashem. Estas definiciones que te voy a dar no se te pueden escapar de las manos porque sobre eso nos vamos a ir descolgando en la escritura. Entonces, la primera definición es perteneciente o relativo a Hashem. La segunda es perteneciente o relativo a los dioses al que dan culto las diversas religiones. Perteneciente o relativo a los dioses a que dan culto las diversas religiones. De acuerdo a esta definición, a lo que significa la palabra divino, entonces podemos observar que esta palabra divino no es exclusivamente Hashem, sino de acuerdo a lo que el ser humano escoja como divino. Por ejemplo, si yo soy de tal religión y escojo como mi divinidad, vamos a decir a la Virgen María, a la Virgen de los Lagos, a la Virgen, hay muchas vírgenes. Entonces, si yo escojo una virgen como mi divinidad, esa será entonces mi divinidad. Por eso la segunda definición es perteneciente relativo a los dioses, a los poderes, a las fuerzas, a la cual una persona da culto en diferentes religiones. En otras palabras, se tenía que escoger una divinidad. Mis hermanos, era algo tremendo esto. Era solamente un loco no tenía una divinidad en aquellos años. Solamente no había ateo, o sea, bueno, o sea, referente a Hashem había ateo, ¿no? Pero si hablamos de deidades, digamos, no había ateo, porque todo el mundo creía en algo, en alguien. Entonces,
era a fuerzas que cada quien tuviera sus dioses, que cada quien tuviera sus divinidades, que cada quien tuviera sus cosas. Entonces, de acuerdo a esta definición, como ya lo dijimos, se tenía que escoger una divinidad y darle culto a esa divinidad, y cada quien lo hacía, obvio, refiriéndose al dios que tuviera. Y en ese proceso de adorar a esa divinidad se resaltaba de alguna manera la naturaleza de ese ser divino, sus funciones y su poder. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo, saca de Egipto a su pueblo y se topan con el mar, los egipcios, por ejemplo, pensaron, el Dios de Israel solo tiene poder en la tierra, es por eso que sufrimos estas plagas, pero él no tiene poder sobre las aguas. ¿Por qué pensaban esto? Porque ellos habían escogido a su ser divino, sus otros dioses divinos con poderes supuestamente. Cuando Hashem abre el mar, entonces los egipcios se dan cuenta de que no hay otra divinidad igual como Hashem, de que no hay otra divinidad ni otro ser divino más que el Dios de Israel, Hashem. Es por eso que tú vas a encontrar en la escritura que Israel no tenía que buscar entre las divinidades, mi hermano, mi hermana, porque había sido Yud Hei Bab Hei, este ser divino, quien lo sacó de Egipto con poder, no otra divinidad. Tú vas a encontrar siempre en la escritura, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Yeshua. Yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Yo soy el Dios que te prometió la entrada a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando escogías tú una deidad, el ser humano tenía que resaltar sus proezas, su poder y su fuerza. Entonces, en aquel mundo en el cual solo los hijos de Hashem, Abraham, Isaac y Jacob y su pueblo eran monoteístas y los demás eran una locura, Hashem tenía que empezar a ver ese paso como la única divinidad, que asistía al ser humano. No fue otra divinidad quien sacó, no fue otro poder, otra fuerza que sacó de Egipto a Israel, sino Hashem. Recuerda que dijimos que cuando se escoge, cuando un pueblo escoge a ese ser divino, lo que vimos arriba, a él se le atribuían sus funciones, su poder o lo que hizo que el ser humano lo escogiera como su ser divino. Entonces, al ver Israel que abrió los mares, que mandó las plagas, ellos lo tienen como la única y soberana divinidad. No así con los otros pueblos. Por eso le daban culto al dios del mar, al dios de no sé qué, al dios de los piojos, al dios de no sé qué. Ahí tiene que se hicieron un becerro. Entonces, era una locura. ¿Lo crees o no, Steffi? Al dios de los piojos, ¿cómo es? Entonces, se escogía esta divinidad y la gente hablaba de esas. Por ejemplo, ahora dijimos, el ejemplo, la gente habla de la Virgen y de la Virgen no sé qué, de la Virgen de los Lagos y de la Virgen María y de la Virgen de Santa Teresa y de la Virgen de... Entonces, se escoge una divinidad de acuerdo a las funciones o el poder que esa divinidad hace. Mira, referente al diluvio, en los relatos mesopotámicos, la asamblea de los dioses, según ellos, la asamblea de los dioses toma la decisión de que un diluvio destruya la tierra y a la población humana. Se considera que los dioses supremos An y Enlil fueron, esto en Mesopotamia, fueron los impulsores de la decisión de inundar la tierra, y que los demás dioses estuvieron de acuerdo en tomar esa decisión, aparentemente con algunos reparos, ¿verdad? Pero
Fueron estos dos dioses, An y Enlil, los que dicen vamos a destruir el mundo por un diluvio. Los demás dioses estuvieron de acuerdo. En todos los relatos, la intención de todos los relatos de este asunto, la intención era aniquilar a toda la humanidad, inundando el territorio, todo lo que fuera necesario. En el relato bíblico existe la destrucción de la raza humana, pero diferente de los otros relatos que no aparece ninguna asamblea de dioses, ninguna asamblea de poderes, ninguna asamblea de fuerzas, y por consiguiente la decisión salvatoria o de inundar la tierra forma parte del plan divino de Hashem y nada más. Esto para que te des un entre de cómo la gente tiene sus dioses, achaca estas historias a sus dioses. ¿Por qué? Porque han escogido una divinidad. Fíjate desde dónde tenemos que irnos para entender la divinidad de Yeshua. Tómale, Steffi. Entonces, ¿vas entendiendo? ¿Vas agarrando la onda hasta aquí? Vamos a ver más o menos. Cortamos a llegar a la divinidad de Yeshua. ¿Cómo le perteneció? Entonces, la decisión de inundar la tierra y traer salvación a la familia de Noah no fue una asamblea de dioses. Los escritores de estos relatos tienen su divinidad, sus divinidades, sus fuerzas, sus poderes, sus dioses. Es por eso que a la luz de la Torá, en el contexto hebreo, cuando se refiere a Hashem, como lo dijimos ahorita, cuando se refiere a Hashem, lo verás acompañado por algún poder o alguna proeza para saber de qué divinidad me estás tú hablando. Si el Dios de Israel, el divino de Israel, y lo relativo a la divinidad de su poder que ellos escogieron, o a otras fuerzas, a otras autoridades, otros dioses a los que se están refiriendo a la persona. ¿Por qué? Otra vez, porque ya hemos dicho que la palabra divino no le pertenece exclusivamente a Hashem, sino a los poderes divinos de sus dioses que cada cual escoja. Ahora bien, por definición, cuando se habla de divino, para nosotros, para el pueblo de Israel, ellos siempre tuvieron a Hashem, no otros dioses, no otras fuerzas, no otras manos poderosas, no otro omnisciente, a Hashem. Éxodo 15:11, por ejemplo, en el canto que hace Moshe, dice estas palabras. ¿Quién? Es una pregunta, que apúntelo por favor. Éxodo 15:11. Éxodo 15:11. Dice esto Moshe. Dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En otra traducción dice, ¿quién como tú entre las fuerzas? O Yud Hei Vav Hei. Tanto quién como tú entre las fuerzas, o quién como tú magnífico en santidad, quién como tú entre poderes, era realzar y resaltar, como dije, el poder y las obras relativas con la divinidad que Moshe había escogido para seguir. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? ¿Qué sucede aquí con la interpretación de la divinidad de Yeshua por los teólogos cristianos?
algo muy triste. La destruyen. Ahorita vamos a ver por qué la destruyen. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Algo que se les haya pasado? O pónmelo en otras palabras como lo vas entendiendo si gustas. Y si no, corregimos. Muy bien. Aquí, preguntas. ¿Se va entendiendo? Jesse. Muy bien. Bueno, entonces, ya entendido esto y explicado esto, hablando de que, a ver, voy a tratar de simplificarlo un poquito más. Ya entendido esto de que si tú exiges una divinidad, te le debes a ella, estás para ella, por lo tanto, entonces, entre los hombres, entre tu pueblo, tú hablas de esa divinidad y vas a querer ensalzar las proezas de esa divinidad. Por ejemplo, un día estaba yo en el banco cambiando por ahí el cheque. Entonces Jessica se acerca a cambiarlo, yo me siento por ahí en una mesa y llega una mujer de la religión está más popular, como con 5,000 rosarios y unos prendijes por aquí y tal, mis hijos chiquillos y se sientan conmigo. Y llega esta señora, entonces empieza a balbucear y yo me le quedo, estábamos así cerquita, ¿verdad? Tiene una mesita ahí, entonces me le quedo viendo y le digo, está bien. Sí, digo, solamente quedando bien contenta, bien así, bien bendecida. ¿Por qué? Porque la Virgen se apareció en tal río y necesitamos ir a orarle y ir a creer en ella y ahí, ¿verdad? Y usted debe confiar en ella, no sé qué. Entonces, le habla a alguien de repente y la señora le pone en speaker, le pone en altavoz y empieza la otra, ¿va? Fulanita de tal, dice que se acaba de aparecer otra vez la Virgen en tal lago y bendito sea eh, Jesús por su Virgen, por su madre, y empiezan a hacer un cotorreo por ahí. Pues total que al último nos pegamos una plática ahí, no un agarre, porque no discuto mucho menos con las mujeres pues más de edad, pero le tuve que decir lo que le tuve que decir. Al último me dijo, venga para hacer la bendición en el nombre de María. Le dije, no, por favor, le dije, no hagas eso porque... Entonces, total de que observa que cada cual escoge su divinidad, sigue su divinidad, profesa su divinidad y adora su divinidad. Si tú has escogido que tu única divinidad poderosa, con mano fuerte, esplendorosa es Hashem, a ese sigues, a ese amas, a ese respetas, a ese adoras y sigues sus mandamientos. Resumido todo lo que dijimos. Ahora, ¿qué pasa entonces, como dijimos, en el Nuevo Testamento con las interpretaciones de la divinidad de Yeshua, interpuesta por los teólogos cristianos? A mi punto de vista, ojo aquí, en mi punto de vista, creo que los teólogos cristianos, de acuerdo a la divinidad de Yeshua, solo la destruyen y alejan más al Yeshua judío del corazón de la gente, de su historia, y acercan más sus interpretaciones de ciertos pasajes que ahorita vamos a ver algunos. En mi opinión, ellos son los que están destruyendo la divinidad de Yeshua. ¿Por qué? Otra vez aquí te traigo a la memoria, porque vamos a rebotar en esto que te estoy diciendo, porque no quiero salirme del contexto. ¿Por qué, para mi punto de vista, ellos destruyen la divinidad de Yeshua? Recuerda que dijimos que
Una de las definiciones que nos da la palabra divino es perteneciente o relativo a los dioses o poderes o fuerzas al que dan culto las diversas religiones. Eso es lo que dijimos. Recuerda también que dijimos que de alguna manera se tenía que realzar el carácter, el poder de esa divinidad, escogida por el pueblo, por los pueblos, por los corazones. También dijimos que cuando escoges o cuando escogen los pueblos a ese ser divino, a él se le atribuían funciones, se le atribuyen poder y se le atribuye fuerza. O algo que él hizo para que ellos lo tomaran como su divinidad. ¿Por qué digo que le destruyen entonces? Ellos han atribuido funciones, poderes, cultos a Yeshua como Dios Padre, que solo le pertenecen a Hashem. Solo le pertenecen a Hashem. Y aquí en esta porción, siempre que tú leas, pon atención, verás. Siempre que tú leas. De repente no descuelgan todo aquello de la cabeza de Yeshua hacia Yeshua. Por eso digo que ellos son los que le están quitando la verdadera naturaleza de su divinidad como judío, como compatible con la Torah y con Hashem, como compatible con los profetas. Le atribuyen funciones, le atribuyen poderes, cultos a Yeshua como el Padre, que solamente deberían de pertenecer al Padre. Hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, cuando Yeshua sana a algunos inválidos, a algunos ciegos, cuando ellos caminan o ellos ven, ¿qué es lo primero que hacen? Observa la escritura. ¿Qué es lo primero que hacen? Dice que tanto el que ve como el que camina de nuevo, dice que dan honra y gloria a Hashem por el poder manifestado en Yeshua. No honra y gloria a Yeshua. Observa por toda la escritura si la conoces. El que me estoy escuchando en este video. Observa lo que ya hemos dicho siempre, como Pablo, por ejemplo, fíjate, no ocupas ir a la escritura si no gustas, pero dado que estamos tratando este asunto, que lo creas o no, tiene que ver con la divinidad de Yeshua, por ejemplo, en Tesalonicenses, por ejemplo, fíjate cómo abre Pablo siempre sus cartas, lo hemos dicho otras veces, pero no vamos a los pasajes. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Mesías, Yeshua. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y Padre del Señor Yeshua. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, en la obra de nuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Yeshua. Aquí está la divinidad de la que venimos hablando, que cada quien escoge cuál. Dice Rabbi Shaul, porque conocemos, hermanos, amados de Hashem, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo, nosotros conocemos la divinidad, la divinidad que has escogido y el Salvador que te acercó a Hashem. Pero fíjate cómo Pablo siempre distingue entre el Padre y el Hijo por toda la escritura. Si vamos, por ejemplo, a Gálatas, que es otra de las cartas que abre el rabino Shaul, prácticamente igual. Pablo
apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Yeshua y por Dios, el Padre de Yeshua, sin, que lo resucitó entre los muertos. El Padre lo resucita entre los muertos. Baruch Baruch Shemo. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Hashem el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malvado, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, la honra y la gloria solamente a Él. ¿Quieres un pasaje más? Mira cómo abre Pablo el libro de Romanos. Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Hashem, el evangelio de Hashem, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Yeshua, a todos los que estáis en Roma, amados de Hashem, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Hashem vuestro Padre y Padre del Señor Yeshua HaMashiach. ¿Ves cómo abre pues Pablo siempre haciendo esa distinción? Entonces, estos teólogos han atribuido funciones, poderes, cultos, hermanos, como si Yeshua fuese el Padre. Yeshua, quiero que sepas esto. Yeshua fue el mejor ejemplo, mis hermanos, y el mejor modelo de la divinidad del Padre, de la divinidad de su Padre, porque él fue el representante legal de esa divinidad a la cual él pertenecía. Él fue el representante de las funciones de esa divinidad de la cual él venía. Él fue el representante de su fuerza, de su poder. Por eso Yeshua decía, no he venido a abrogar, sino a cumplir la Torá. Que Yeshua procedía del Padre, Yeshua procedía de esa divinidad. Yeshua sabía quién era su divinidad. Por lo tanto, tenía que ensalzar y restaurar el nombre perdido de nuestro Abba. Si le quitas la Torá a Yeshua, si le quitas al Dios la divinidad a la cual él servía, de la cual él procedía, ya no pertenece a esa deidad, a esa divinidad del Dios de Israel, mis hermanos, sino a su propia divinidad, que Hashem no lo permita. No era propia, era delegada del Padre. Yeshua tiene esa divinidad a quien seguir, a quien adorar, a quien profesar. No en forma de Dios, sino proveniente de Dios, porque recuérdate que vivían en Ejad con Hashem, Baruch Baruch Shemo. Vivía en Ejad, en unidad con Hashem. Aquí le vamos dando más color. Entonces, que nosotros le quitemos la divinidad de Yeshua es totalmente falso. El nuevo pacto no niega la divinidad de Yeshua, la establece. Sí, ¿cómo la establece? La establece sin comprometerse con los conceptos paganos, otras fuerzas, otros poderes de las deidades idólatras de las naciones. Pero la establece. El asunto
de que si Mesías debe o no ser divino, es decir, una manifestación de la divinidad. Hermanos, este es un asunto bien establecido en la Torá y como ya lo vimos, bien establecido en la Torá y en la fe del pueblo judío y nosotros los creyentes en ese Yeshua judío histórico. De la misma manera, Hashem, la Torá, el pueblo judío son un ejad, una unidad. No solamente, esto quiere decir que no solamente están conectados, sino que participan activamente, internamente, de una unidad mutua especial. Así es de cualitativa la conexión entre Yeshua y Hashem, nuestro Padre que está en los cielos. El nuevo pacto, por ejemplo, otro de los pasajes está en Juan 17, 21 al 22. Dice esto, fíjate cómo Yeshua, con todo lo que te he enseñado, fíjate cómo Yeshua, entre juego de palabras, habla aquí. Dice Juan 17, 21 al 22, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean una unidad, una ejad perfecta con nosotros, para que esta edad presente crea que tú me enviaste. Dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que seamos una unidad, un ejad, así como nosotros somos uno, no numéricamente, mis hermanos. Está hablando de unidad. Está hablando de que participan activamente, internamente, en esa unidad especial. Esa es la bronca de las interpretaciones de la escritura cuando no vienen de fuentes judías. Fíjate lo que dice, para que todos sean como tú, oh Padre. Dice, tú en mí, dice, yo en ti, dice, y ellos con nosotros, que sean un ejad. Si estamos hablando y si estamos interpretando este pasaje de que esto se dice porque Yeshua es Dios y Dios es Yeshua, pues entonces también los apóstoles están forzados a ser Dios. Porque están hablando de que tú en mí, yo en ti y ellos con nosotros como una unidad. No se refiere a eso. Es obvio entonces que en el nuevo pacto, mis hermanos, enfatiza aquí en la unidad y conexión única y especial entre el Padre y Yeshua, al punto de que Dios y Mashiach vienen a ser una misma entidad. Ojo, porque leemos este pasaje y decimos, ahí está, una misma entidad, son Dios. No, te lo voy a repetir. El nuevo pacto enfatiza aquí en la unidad y conexión única y especial entre el Padre y Yeshua, al punto de que Dios y Mashiach vienen a ser una misma entidad. Un mismo Dios, una misma entidad. ¿Qué es entidad? ¿Qué significa entidad? Significa importancia, esencia, carácter, identidad, sociedad, colectividad y valor. Importancia, eso es entidad. Importancia, esencia, carácter, identidad, sociedad, colectividad y valor. Entonces, si estamos diciendo que la unidad y la conexión única especial entre el Padre y Yeshua es tan íntima y tan fuerte que vienen a ser una misma entidad,
Y si entidad significa importancia, esencia, carácter, sociedad, colectividad y valor, entonces a Yeshua se le tiene que dar la honra de ser el Mesías y de venir y pertenecer a la única divinidad que existe en el mundo, Hashem. Se le debe dar la misma importancia porque Yeshua vino a ser la cara de Hashem. Que entendamos estas cosas es de suma importancia, porque en el nuevo pacto te vas a encontrar con varios pasajes como este, por ejemplo, Colosenses 2:9. Fíjate lo que dice Colosenses 2:9. Dice, porque en él habita, en quien, en Yeshua. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál deidad o cuál divinidad? Que también se traduce así, divinidad. ¿Cuál deidad? ¿Cuál divinidad? La divinidad de Hashem. La divinidad de Hashem. Corporalmente, en el cuerpo de Mesías estaba la plenitud. En Yeshua, Yeshua fue el rostro de la grandeza, del poder, de las manos poderosas, de la divinidad de Hashem. No sé si me voy explicando hasta aquí. No se pueden perder aquí, ¿eh? Por eso te vas a encontrar pasajes también, como por ejemplo cuando dice Pablo que no pisoteemos la sangre del cordero, si no ya no hay más perdón para nosotros. ¿Ves la importancia que tiene la sangre del cordero como la importancia que tiene Hashem? Porque su valor, su sociedad, su entidad son iguales precisamente en la palabra que vimos, en entidad. Pero para nada que Él sea Dios. Entonces, cuando tú lees la escritura, te vas a encontrar pasajes como este, cuando dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Deidad, cuando tú buscas la palabra deidad, te la traduce a divinidad, de la cual ya explicamos. Entonces, ¿cuál divinidad o cuál deidad? Mis hermanos, la de Hashem, en él habitaba todo eso. Dios mismo en persona se reveló en Yeshua. Ojo, como los pasajes que vimos ahorita. Hashem mismo se reveló en Yeshua. Mis hermanos, si eso no es divinidad, entonces nada es divinidad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que algunos afirman lo contrario, ignorando su realidad hebraica. Se han acostumbrado a usar ciertos textos vertidos de forma tal que expresen de la mejor forma posible la teología romana. Si estás despegado del judaísmo, si estás despegado del olivo natural al cual fuiste injertado desde el primer siglo, mi hermano, ¿cómo vas a interpretar entonces la Torá como se les hinche el ombligo? Los teólogos cristianos entonces están acostumbrados a ver estos pasajes y decir, mira, aquí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y los vierten y los tratan de explicar, pero con su teología romana. Pero en la teología hebrea, como ya miramos algunos pasajes, no van a encontrar la manera de cómo ellos han sido educados. Y asumen triste y equivocadamente que uno niega la divinidad de Yeshua al decir que Yeshua no es Dios. La divinidad de Yeshua en el nuevo pacto se establece cómo y por qué. Se establece por asociación y participación con el Padre.
La divinidad de Yeshua en el nuevo pacto, tú lo vas a encontrar por todo el nuevo pacto, se establece por asociación y participación con su Padre, no por reemplazo del Padre. Y precisamente eso es lo que hace posible la redención, mis hermanos. El nuevo pacto no enseña en ningún lugar que Yeshua es el Padre o una encarnación del Dios Todopoderoso. Tal doctrina proviene de los teólogos estos. No proviene de los teólogos hebraicos con historias hebraicas, con conocimiento hebraico. Y también proviene por ahí de algunos historiadores mal informados, mis hermanos. Es evidente que el Padre, como ya lo dijimos, no puede, es evidente que el Padre no puede morir para redimirnos. ¿Quién murió? Solamente aquel que el rabino Shaul identificó como Yeshua, hombre, nos puede redimir. It is a partnership. Entonces, otra vez, la divinidad de Yeshua en el nuevo pacto, por todas las cartas paulinas, se establece por asociación con el Padre, por ser un ejad con el Padre, por estar así con el Padre, por participar con el Padre, por ser socio del Padre en este plan de redención, no por reemplazo del Hijo del Padre, no por encarnación. Imposible. Así es que solamente aquel que el rabino Shaul dijo por ahí en el libro de los Hechos, por ejemplo, dice, en ningún otro se encuentra la salvación, porque no hay otra persona con autoridad similar bajo el cielo dada a los hombres en que podamos tener la redención. Hechos 4:12. Ahí lo vas a encontrar. Ahí lo vas a encontrar en Hechos 4:12. Estas palabras que ya te dije y que profesa el rabino Shaul, dice, en nadie, en ninguno vas a encontrar salvación. No hay otra persona igual aquí en la tierra a la cual Hashem Baruch Shemo vistió de ese poder. No hay otra persona que representó la misma divinidad en su cuerpo que Yeshua HaMashiach. Yeshua fue el único aprobado por Hashem para ser su representante. No hay otro. Por supuesto, como ya dijimos, el concepto de divinidad en el mundo judío, mis hermanos, es muy diferente al concepto de divinidad en el mundo helenista, que fue el mundo de los padres de la iglesia y que, como ya dijimos, luego se contamina el mismo cristianismo. Hay otro concepto del cual yo y tú debemos también conocer, que después, con ayuda de Hashem, lo vamos a observar. Hay otro concepto que creo que de veras es muy importante, que se tiene que entender a la hora de acercarte a la escritura, de acercarte al nuevo pacto y ponerte a leer para entender más bien quién era este Yeshua judío del que venimos hablando. Este nombre es Elohim. La palabra Elohim es un título. Es un título que tiene que ver con poder, tiene que ver con autoridad. Por ejemplo, la palabra presidente, ¿es un nombre? No, la palabra presidente no, o sea, no es un nombre. Es un título que tiene que ver precisamente
con poder y con autoridad. Y cuando tú veas entonces ahí por ahí algunos textos que pareciera ser que dan a entender que Yeshua le llaman Dios, ten presente siempre esto: Elohim, el título. Es como cuando, por ejemplo, cuando Hashem manda a, ¿te recuerdas? Cuando lo hemos visto en otras ocasiones, cuando Hashem manda a Moisés a Faraón y le dice, tú serás Elohim para Faraón. No es que Moisés sea Dios, tú serás Elohim para Faraón, quiere decir que tú vas a ser mi representante legal para Faraón. Yo soy tu divinidad, tú me escoges a mí, tú vas ahí y con poder, con proezas de parte de mí, o sea, Hashem le da ese título. Ahora bien, a ver, ¿estamos perdidos hasta aquí? ¿O vamos so? Porque aquí ya se me acabó el tiempo. Entonces, espero y les esté quedando claro, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, de que no le quitamos la divinidad a Yeshua. El judaísmo nunca le quita la divinidad de Yeshua. Esos son conceptos bien establecidos. Al contrario, la establece como el que viene de parte de. Por eso Yeshua, otra vez, por toda la escritura, Yeshua lo vas a encontrar diciendo, yo no vine a hablar lo que yo quise, yo hablo lo que vi de mi padre, lo que oí de mi padre. Yeshua tenía un Dios, Yeshua tenía una deidad a quien servir, a quien representar en la tierra. Yeshua no se mandaba solo, Yeshua tenía un Dios, dice la escritura, el Dios de Yeshua, dice. Él no tenía que escoger una deidad como los otros pueblos porque él procedía del Padre desde antes de la fundación del mundo, dice la escritura. Dice, Hashem preparó esta gran salvación desde antes de la manifestación del mundo, y dice, pero ahora nos ha sido revelada a nosotros. Yeshua tenía su deidad. Entonces te lo repito por tercera vez, la divinidad de Yeshua. Por supuesto que la tiene, por supuesto que es divino, pero la divinidad de Yeshua en el nuevo pacto es bien establecida por asociación y participación de aquella deidad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moshe, la deidad de Israel. No por reemplazo del Padre, no por encarnación de un Dios todopoderoso, no. Eso no es para nada la divinidad de Yeshua. Si te queda duda, escríbeme o podemos dar otra enseñanza de este calibre, de este tipo. No quiero abrumarlos de veras, mis queridos hermanos, por el asunto de que hay tantas cosas de Yeshua, por ejemplo, como el asunto de su preexistencia. Como David en el Salmo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que... ¿Cómo? ¿Cómo existió Yeshua desde antes de la fundación del mundo? Hay tantas cosas que envuelven a Yeshua HaMashiach, mis queridos amigos, que es fenomenal cuando tú las estudias. Entonces, espero y me haya explicado y no te haya confundido. Steffi, rebótate el video otra vez. Te perdiste la mitad, comadre. Rebótate el video. Vuelvan a repasar y verás que vas a agarrar cosas que quizás ahorita no agarraste por estar escribiendo, pero vuélvelo a repasar, verás. Rebótatelo, está cortito. Así voy a hacer ya videos más de unos 40 minutos para que lo vuelvan a escuchar y no sea así como que boring, dijo aquella la niña que un día que estábamos ahí orando. Bueno, despedimos de conexión. Bendito sea el hombre, el Eterno, por su amor, su paciencia,
su sabiduría, y bendito sea el nombre de Hashem por Yeshua HaMashiach. Nos quedamos con aportaciones